Señores, al parecer Carlos Veloz lo hizo de nuevo. Vamos a ver esta reacción que hace Hugo Ariza sobre Carlos Veloz y un sacerdote ortodoxo. Hay varias personas que entran, me parece que entra también el doctor Enuel. Esto se va a poner bueno. Ojo, le dejaré el link en la descripción del canal de Hugo Ariza, también de Carlos Veloz, del sacerdote ortodoxo y del doctor Enuel. En la descripción si usted quiere ir y suscribirse a uno de estos canales. Vamos a ver qué sucedió aquí. Esto está interesante. Suscríbete y dale like. ¡Dale play! Estamos aquí con el canal de Carlos Veloz, falta de fe y falta de razón, pero bueno. ¿Cómo? Lucas 18:15. Te invito a que lo busques, pero como además sé que tienes el interlineal en griego, que también lo busques en el interlineal en griego. Sí, yo lo tengo acá, el interlineal. Ay. 18, ya yo le he buscado todo y le expliqué, Pater. 18:15. No, yo lo tengo aquí, escuche. Ya yo le he buscado en el interlineal y le expliqué que los términos de niño, paidon, o sea, los términos que hemos estado viendo acá, paidión, micros, lo que usted me está presentando tienen características y conceptualizaciones distintas para la identidad. No es lo mismo un bebé que un niño que tiene 12 años, que es el que decimos niño. ¿Está entendiendo? Entonces, usted me dice que, búsqueme el texto que diga que un bebé puede creer, y usted me citó a Juan el Bautista en el vientre de su madre, que saltó de alegría. Ok, entonces para defender el bautismo de niño, para negar el bautismo de niño, Carlos Veloz apela a la conciencia. Casi siempre apelan a esto, al tema de la conciencia, ¿se entiende? Al tema de recibir, como si se estuviera señalando una persona adulta, el credo bautista, o sea, el que ya tiene capacidad de razonar y todo esto, y decidir, tomar la decisión de creer. ¿Se entiende? Ahí viene nuestro hermanito. No sé, dice que no está disponible tu cámara. Ahí sí, ya está. No, buena, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Escucho rebote, campeón. Escucho rebote. ¿Cómo dice en tu casa? En mi trabajo. Ok. Sí, yo te escucho bien, Ok. Juancho, yo decía que no era necesario porque cuando se habla del bautismo de niño, Carlos Veloz lo lleva a un plano y también doctor Enuel lo va a llevar a un plano en el tema del creer, la fe como acto de fidelidad. Claro. Me parece que ya coacciona al que defiende la postura Paudio Bautista, porque yo podría demostrar el paudibautismo en la Biblia de otras maneras. O sea, no es solamente el tema del creer. Yo eso se lo dejo al adulto, porque la Iglesia Católica y la Iglesia Católica bautiza a adultos, o sea, no hay problema con eso. Sí. El tema es si hay fundamentos bíblicos, más allá de que si no se encuentra alguien, se bautizó fulanito a los 2 meses. Obviamente no vas a encontrar algo así tan literal, pero yo podría buscar otras maneras, no precisamente la de creer. Y es allí donde yo veo que el cura ortodoxo se dejó como que acorralar innecesariamente. Sí. Ay. ¿Qué pasó aquí? Bueno, en nuestro caso, sí, nosotros argumentamos, ¿no? Que el bautismo como salva y nos hace creer porque actúa el Espíritu Santo. Nosotros planteamos, por ejemplo, el caso de lo que dice Jesús, ¿no? Cuando los fariseos le reclamaban, que estaban diciéndole Hosana al hijo de David y varias cosas así, y Lutero, mira lo que iba a decir. Y Jesús dice, ¿no recuerdan lo que dice el salmista? Dice que de la boca de los niños y de los que maman, tú les diste alabanza. Y justamente, bueno, mira, escucha esa. Y justamente hay versículos bíblicos en el Salmo, por ejemplo, que dice, desde mi vientre yo te conocí que tú eres mi Dios. Y por ejemplo, el Salmo 8, 2, también vuelve a repetir las palabras de Jesús. Entonces, y lo que dice San Juan Bautista, ¿no? Lo que dice la madre de San Juan Bautista, que en ese momento el niño saltó de alegría en su vientre, ¿no? Pero encima es inspirada por el Espíritu Santo, porque vos ves que dice que está llena del Espíritu Santo y que le reveló que ese acto de que conoció que Jesús estaba ahí, ¿no? Donde estaba María. Entonces, claramente se puede tomar estos 3 ejemplos y hay más, no claro. Recuerdo ahora todos, pero podés analizar a partir de esa premisa de que el niño cree, ¿no? Por supuesto. De hecho, miren, hermanos, yo les había mostrado esta libretica que fue mi proceso de conversión.
cuando estaba estudiando el tema del bautismo de niños, o sea, la sola Biblia, o sea, al ver lo que explicaba el catolicismo, que va por la misma, de hecho ya la primera premisa que planteó el hermano Juan también la creen los católicos, ahora el bautismo os salva, ¿no? O sea, eso lo dice Pedro, eso lo dice Pedro inspirado por el Espíritu Santo. Okay. Entonces, yo tengo aquí el bautismo de niño, a ver, no se ve, a ver. Ahí está, no sé, a ver, ahí está. Sí, Bautismo, se nota. Bautismo de niño, todos los comentarios de padres de la iglesia y de la Biblia. Ahí estaba Hugo investigando, estudiando, está buena esa. Aquí están, ¿ves? Bautismo de niño, aquí está, esta libretica viejita. Bueno, yo me la traje con la Biblia cuando... Entonces, nomás ver la Biblia y ver cómo lo maneja el catolicismo, yo dije, esto aquí no tiene de dónde. Dándole significado a lo que significa el bautismo, o sea, dándole concepto al bautismo. ¿Ves? Sí, porque el protestante tiene que entender que el bautismo no es solo para el perdón de los pecados y ya. Tiene varias funciones el bautismo. El nacer de nuevo, tú naces de nuevo es cuando eres bautizado para la postura católica, que no nace del agua y del espíritu, ¿no? Y el tema de que el bautismo, como el Nuevo Testamento o en Cristo se da la revelación plena, lo que era sombra del bautismo era la circuncisión, como lo va a decir Pablo en Colosenses. Por lo tanto, esa armonía entre la circuncisión, porque va a salir el argumento, no, pero las niñas no se circuncidaban. Pero es que tú con conceder que no estaba plena la revelación, ya tú tienes que conceder que acá está plena y por lo tanto lo que dice San Pablo y lo que van a decir los padres de la iglesia. Ojo, está bueno. Cuando te mencionan ese argumento, ¿no? Y a las niñas no las circuncidaba, porque antes eran los niños de 8 años de nacido. Después de 8 años se circuncidaban a los niños para hacer la alianza con Dios. Entonces, no, pero las niñas no. Este argumento está bueno que está diciendo Hugo, escúchenlo. Pero es que tú con conceder que no estaba plena la revelación. Que no estaba plena la revelación. Ya tú tienes que conceder que acá está plena y por lo tanto lo que dice San Pablo y lo que van a decir los padres de la iglesia, porque ese es otro punto. Lo que van a entender los discípulos de los apóstoles es lo que explica el catolicismo romano. Y bueno, y si vamos al caso también entonces con la Eucaristía, ¿qué hacemos? Porque no aparecen mujeres en la Eucaristía. Exacto. En la cena. ¿A qué te refieres en la? O sea, cuando se instituyó la cena por primera vez estaban los apóstoles. Cuando Jesús instituyó la cena, nada más estaban los apóstoles y le dio a los apóstoles. Entonces, quiere decir que a las mujeres no, a las niñas no, a la mujer no. Está buena esa. Claro, los sacerdotes, pues. El catolicismo lo ve como sacerdote. No instituye mujeres. Sí. Exactamente. Y aparte, en ninguna parte dice es reservado para no sé, no dice, no especifica, digamos, pero vos ves que solamente participaban hombres de la Eucaristía. Claro. En lo que se relata en la Biblia, ¿no? Claro. Entonces yo podría decir, bueno, entonces, como ellos dicen de esa manera, ¿no? De que, bueno, pero no dice niños, entonces, bueno. Exacto. Entonces tampoco dice mujeres, bombazo la sacaste del estadio. Aparte hay un versículo bíblico muy claro, Hugo, cuando dice ir a todas las naciones. A todas. Y hacer discípulos, y dice a todas las naciones, a menos que en todas las naciones no hayan niños. Uno considere que ellos no son niños. Exacto, o sea, las naciones, o sea, los niños no forman parte de las naciones, ¿no? Sí, pero Juancho, estamos spoileando mucho. Yo no sé si viste el diálogo, me parece que lo viste, ¿eh? No lo vi. Últimamente estoy muy fuera de YouTube. Estás más delgado, Juancho, estás más delgado, le estás dando duro al gym, ¿no? Sí. Yo tengo que ponerme para el gym, señores, estoy panzuito. Cualquier cosa que escuche y quieras interrumpir, adelante, ¿eh? Vamos allá, señores, vamos allá. Lo saqué del viaje. Ahí está. Listo, vamos a darle play. Cuando escuchó, pero usted me está hablando de una obra del Espíritu Santo en una persona que en la soberanía de Dios y la voluntad de Dios tenía una misión acá. Si estamos hablando del Elías que tenía que venir a anunciar. Pero fíjate, Carlos, hasta tú tienes que reconocer que ya todas esas palabras que tú estás poniendo, no, eso es porque era una persona escogida, tal y tal, no es de la Biblia. Por eso lo dice la Biblia. Porque eso lo dice la Biblia. Pero lo que no dice la Biblia es que Juan el Bautista saltó de alegría porque era escogido y que Dios lo había escogido. Todo eso. Lo que dice la Biblia, eso lo están añadiendo ahí, Carlos Velo. Netamente, así llanamente, es que cuando San Juan el Bautista escuchó la voz de María, saltó de alegría. Ahora no dice, pero esto pasó porque esto, porque lo otro, porque lo demás allá. Ahí lo están añadiendo ahí, Carlos. No, padre, usted conoce. Ahí lo bofeteó, ahí le dio un pacatón. Sí. Ahí le argumentó bien,
porque le está mostrando objetivamente que le está adicionándole su creencia, su significado, lo que él entiende de que está pasando allí cuando el texto no lo dice. Le está imputando interpretación. ¿Ve? Porque obviamente arranca desde, digamos, su perspectiva credo bautista y su prejuicio, y se adelanta a eso. Entonces, todo texto que, encima de eso, ¿no? Yo lo que veo que todo texto que no se relaciona con el bautismo o que tiene otra significancia, dice, no, pero, ¿ves? Por ejemplo, dices, por medio de la fe. Acá no dice bautismo, no dice, y argumentan desde esa perspectiva también, ¿viste? Y se quedan cortos porque ya al ratito se los voy a mostrar, ¿eh? Ay. Usted conoce la historia del advenimiento el sentir del profeta Elías que se cumple en Juan el Bautista. ¿Usted entiende el mensaje del ángel cuando le dio la noticia al padre de Juan el Bautista y que ese niño, o esa persona, mejor dicho, es alguien escogido por Dios que estaba prefigurado en la profecía del Mesías también? Carlos, yo entiendo eso completamente. Yo lo que te quiero decir es que, no dice lo que fíjate, y ese no es el texto que quiero usar, pero lo trajiste a colación y voy a volver a recaer sobre él otra vez. Tú estás armando un argumento a partir de lo que no dice el texto. El texto no dice que San Juan el Bautista... ¡Vaya! ¡Oh! Le está dándole el padre ortodoxo, el sacerdote ortodoxo a Carlos. Miren la cara de Carlos. Ya va, que aquí esto no se lo había reconocido, ¿eh? Entró Juancho y me hizo verlo, pero... La sacó del estadio. ¡Sí, es verdad! No. Dígale que no esa pelota. Señores, denle like. Recuerden, dejaré el link de aquí en la descripción de estos personajes que están debatiendo y de Hugo Ariza. Pito, no se la dejó pasar. Estaba influenciado, de que él era un hombre especial y esto fue un solo caso en la historia, bla, 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 todas esas cosas, ¿no? Lo que sí dice el texto es, lo único que dice el texto es que el niño saltó de alegría cuando escuchó la voz de María. Punto. Ya, punto. ¿Y por qué usted sí le puede poner al texto que el niño creyó? Cuando el texto nos dice, y el niño creyó al evangelio. ¿Y por qué Ojo, está buena esa, la de Carlos. Ojo, escuchen a Carlos. ¿Por qué usted sí le puede poner al texto que el niño creyó? Cuando el texto nos dice, y el niño creyó al evangelio. ¿Y por qué porque hago una construcción dogmática. Y yo también, de toda la Biblia. Pero la hago a partir de la evidencia del texto. Y yo lo hago a partir de la profecía. Tú lo haces a partir de otra cosa. Aquí comenzamos a ver, hermano. Miren, no necesito. Aquí está un hermano protestante y yo soy católico. Pero ya aquí, ¿se acuerdan de la segunda parte que les quería mostrar? Porque este video quería hablar del tema del bautismo, que me parece que los credobautistas que solamente abrazan el credobautismo y no abrazan el padiobautismo, para mí no tienen fundamento alguno. O sea, no le encuentro manera de cómo defender esa postura. Ajá. Pero esta parte, miren. Juancho reconoce los 7 primeros concilios y dictamina infalibilidad en los sacramentos. Él entiende la sola escritura distinta como la entienden, por lo menos, Carlos Veloz. ¿No? Pero yo veo que el cura ortodoxo quiere jugar en el mismo terreno del protestante, que es aplicar la hermenéutica, el tema del estudio a la Biblia, para darle el significado a la Biblia, partiendo del principio de la escritura no luterano, sino de la denominación de él. ¿Se entiende? Y este es el segundo problema que yo les voy a traer a la mesa. Y no necesito ser católico ni protestante ni nada de eso para mostrar el problema. ¿Cuál es el problema? Que aquí se está delegando la autoridad a un verdadero intérprete. Quien haga el método, ese que va a ser infalible y que tiene la interpretación correcta, según ellos. El método X de la hermenéutica. ¿Cómo es que vamos a armonizar los pasajes de la Biblia? ¿Cuál es la materia de estudio? El ortodoxo está diciendo el texto. Carlos Veloz está diciendo, no, ese texto a la luz de otro texto. ¿Quién escoge el texto o el parámetro de? Y ese es el meollo que va a tener, o el rollo que va a tener el cristianismo, por ejemplo, que abrace que el significado de la Biblia es dado bajo un principio científico o bajo un tema hermenéutico y así se queda, dejando de lado la tradición o los tradens que el hermanito Juancho no me deja mentir. Él entiende que el magisterio luterano tiene la correcta interpretación de lo que significa la revelación. Yo también. Ese es un debate genuino. Ese es el verdadero debate. O es un juego de suma cero. O es el magisterio ortodoxo, el magisterio luterano o el católico. Juancho, ¿algo que comentar? Claro, aparte de otra cosa, ¿no? Lo que te puede ayudar en este tipo de controversias así en ese momento es la historia
y segundo, los padres de la iglesia. Bombazo, O sea, bombazo. La y cabeza los, cae y los marrón. padres de la iglesia como hermeneutas justamente de los versículos bíblicos. Entonces, Ya los voy a mostrar, ya los voy a mostrar. ¡Calmate, guacho! me estoy adelantando, ¿no? Sí, Bueno. es verdad. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los padres de la iglesia? X personas eran los correctos intérpretes de incluso cuando ni siquiera teníamos Biblión. Ojo, no teníamos la concepción que entendemos hoy por Biblión. Ellos no la tenían. Así de sencillo. Ellos conocían los escritos inspirados, pero no sabían de dónde a dónde iban. Algunos abrazaban uno y otros, los que abrazaban uno, los desechaban otro. Así de sencillo, hermanitos. Oh, un saludo enorme al profe Horacio Justo. Un abrazo, profe. Se le aprecia un mundo. Bueno. Fuera del texto. No, usted le está poniendo al texto a decir. No, yo te estoy llevando un razonamiento. Y al creerle al evangelio. Estoy diciendo estas verdades. Número uno, Juan escuchó en el vientre. Claro. Y eso prueba que los niños pueden escuchar en el vientre. Y yo le estoy diciendo, claro, yo no le he negado eso. Pero número dos. Lo otro que estoy probando es que el niño saltó de alegría. Bueno. Sí, y claro. por eso te hice la pregunta de si la alegría era una alegría mundanal o era una alegría espiritual. Enuel entró. Aquí acaba de entrar el doctor Enuel Hernández. Un abrazo enorme. El doctor Enuel, el otro día comenté en su canal y me borraron. Entonces hay dos protestantes contra un solo protestante, porque todos son protestantes ahí. Lo he tratado con respeto, no sé. Quizás mala fama que me he ganado. Hugo, a mí me tiene bloqueado. Porque lo invité a debatir 2 veces y no me aceptó el debate. Ay, bobo. Ya me dijiste ahí, la verdad que yo no estoy de acuerdo con eso. Una cosa es yo decir, yo voy a enseñarle teología a Juan Carvajal, aun siendo tú protestante. Obviamente yo no voy a hacer eso. Tú eres una persona que está estudiando teología y filosofía. Pero yo sí puedo decir, Juancho, mira, yo tengo este argumento porque lo aprendí de la Iglesia Católica y bueno, yo veo la historia, veo esto, vamos a enfrentar este argumento, pero hasta ahí. O sea, entonces negarse a la opinión, argumentativa. Bueno. Porque tú me puedes decir, bueno, no, ese concepto que tú tienes de tal cosa no lo entendemos de esa manera. Nosotros lo entendemos de esta manera. ¿Ves? Por esto. Entonces, las razones del por qué tú crees como crees, tú vas a fundamentar, a dar tus razones y a tratar de darle fundamento. Entonces, que te nieguen el debate, yo la verdad, o sea, que te lo niegue por decir que tú tienes falta de título, esa sí no me gustó. O sea, para mí ya eso no, para mí le quita mucho a una persona, o sea, todo lo contrario. O sea, y me pedía un doctorado, no me pedía ni una licenciatura, ni un bachiller, nada, doctorado. Un doctorado le pidió para debatir. Y que le muestre encima, y que encima le muestre tu tesis, no me digas eso. Mi tesis, ¿sí? No, también. Entonces, bueno. Tesis publicada, no. Sí, una vergüenza porque, a ver, con todos los que dialoga siempre ahí en diversos canales, eso no tienen un título en teología, no tienen un doctorado. Ojo. Yo lo he visto hablar con gente, o sea, digamos, hacer diálogos así, y no vi a ninguno que le haya pedido título, ¿no? Pero bueno, yo en el caso mío sí, en particular. Terrible, bueno. No, mala esa. Y yo al doctor Enuel lo sigo hace muchísimo tiempo, Ahí le está corriendo. No, es que yo también. Sí. Aquí en este ida y vuelta, me parece que Carlos Veló, aunque el sacerdote le aceptó algo que yo no se lo aceptaría nunca, aún aceptándolo, lo dejó muy mal parado a Carlos Veló, se la sacó del estadio, pero entra el doctor Enuel a reforzar, ¿no? Yo le digo a usted que está la obra del Espíritu Santo. Tienes que coincidir que esa alegría era espiritual por causa de... Pero eso es lo que le estoy diciendo. Esa parte de Juan el Bautista que usted me la citó, ahí está la obra del Espíritu Santo. De hecho, todo creyente entiende que ahí estaba la presencia del Espíritu Santo y el niño que no le predicaron el evangelio para que creyera ahí. Escúcheme, llegamos a la conclusión de que un niño en el vientre, inclusive en el vientre de la madre, puede escuchar la palabra de Dios. Pero escúcheme, no, el niño puede escuchar hasta sonidos que le den. Ahora, lo otro es que puede entender la profundidad del evangelio. Pero si es que, no. Mira, Carlos, si la fe viene por el oír y el oír por el de Dios, padre, lo que pasa es que Padre, que me está levantando muchos hombres de paz. Escúchame, usted le voy a decir. Bueno, esto se está complicando. Lo que usted y yo estamos Poné pausa ahí un cachito. Adelante. Mira qué interesante. Mira qué interesante lo que dice el sacerdote, y justamente yo lo puedo unir a mi perspectiva luterana o a la perspectiva protestante. Le dijo, si tiene que ver con el entendimiento, entonces
ya deja de ser sola fide, se convierte en solo entendimiento. Claro. A ver, ya para, ya va. Sí. Y fuera del vientre puede escuchar. Ya va. Ponlo otra vez. Este es tuyo. No, la sacó del palco. ¿Qué se va? ¿Qué se va? Dígale que no. Y la tiene complicada el sacerdote con Carlos Veló. Está Juanchito metiéndole Carlos Veló ahorita no lo deja hablar. Tú verás qué lío. Pero- a la postura Pero Hugo, esto es simple. Son las Esto es consecuencias simple. lógicas. Son las consecuencias Claro, lógicas. pero Hugo, pero aparte otra de las cosas, ¿no? O sea, no se trata de cuánto conocemos. Ujú. A ver, era ¿viste el famoso reclamo que ponele, ¿no? Hugo, vos sos protestante y mañana me decís, me hago católico. Yo no te tengo que preguntar, y ahora por qué, y te tengo que tomar un examen en teología para ver si tu decisión es correcta o no. Ujú. O sea, tiene que ver con la fe, Es verdad. con algo que no va más allá de cuánto conozco en profundidad o no de teología. Bueno, sí. O sea, no es, a ver, puedo entender muy básico del evangelio y vos me podés decir, por ejemplo, no sé, Dios te ama y quiere que te arrepientas de tu pecado. Y yo entendí eso, nada más. Ok. Y no entendí la profundidad de la teología de la cruz y la teología de la gloria y la justificación. No hace falta. Es que es No así, hace tienes falta. razón, tienes razón. Y bueno, a mí me pasó. entonces, A mí me pasó, Juancho, con la justificación. A mí me pasó. Porque sí. yo lo he dicho públicamente. O sea, a mí me hacía más ruido en la Biblia. Me hacía más ruido en la Biblia la justificación luterana que la católica. Ojo. Y yo abrazo la fe católica. ¿Por Un qué? golpe fuerte es la Eucaristía. Que yo sí, la Mm. Eucaristía luterana, yo hablo desde mi persona, o sea, algo subjetivo. Yo decía, si quiero la Eucaristía, Ujú. tengo que abrazar el mundo católico. El cristiano, el que cree en Cristo, tiene que buscar esa Eucaristía, tiene que buscar ese cuerpo, ese pan, esa sangre que Cristo ofrece para la vida eterna. Entonces, usted no puede coger un símbolo porque no dice símbolo en el texto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Investigar dónde dan ese alimento espiritual. Dios dice, trabaja por el alimento que da vida eterna. Hay que buscar ese alimento. ¿En dónde yo puedo conseguirlo? Y Hugo lo buscó en la Iglesia Católica, porque es la única que la puede dar como el Señor lo prometió y lo ofreció, que es verdadera comida, verdadera bebida, no símbolo. Está buena esa por Hugo, escuchen. Si quiero la Eucaristía, tengo que abrazar el mundo católico. Y esto me impide abrazar la postura luterana. Ojo. Pero me parece que tiene más sentido la justificación luterana. Ojo. ¿No? Entonces, ya dentro del catolicismo fue que fui entendiendo. De hecho, aquí estaba releyendo, pues estaba reestudiando este libro de El justo vivirá por la fe, de López Barrio. Ya estando dentro del catolicismo es que voy conociendo muchas cosas más. O sea, no conocía todo para hacerme católico. Es que es así. O sea, el que diga lo contrario a cualquier postura, mañana alguien se hace luterano y no va a conocer todo el luteranismo. Y mucho lo más profundo, mucho menos lo más profundo. Es sentido común. Y sí, entonces, aparentemente para los bautistas, o por lo menos para Carlos Veloz, que está diciendo eso, o sea, para ser salvo tenés que ser teólogo. No, Claramente. Tienes que ser un magíster en teología, entender todo el evangelio, todo. O sea, tienes que entender todo. qué lío. Sí. Es terrible, No, qué buen terrible. dato. Qué buen dato. Estás preparado para defender el bautismo duro, ¿eh? Ojalá el doctor Enuel te tome en serio porque tú eres una persona seria, Juancho. O sea, que no te Me tome gustaría ver un debate así con Guancho y el doctor Enuel, este señor que entró ahora. en serio por un debate. A mí me parece que es una manera de eludirte. ¿Eh? Perdón, lo está es evadiendo. una suposición mía, Sí. Lo está evadiendo. pero a ver, si dialoga con otro, etcétera, etcétera, ¿por qué no contigo? O sea, yo también lo he visto dialogar con personas que no tienen título. que no tienen doctorado ni nada de eso. Bueno, Sí. Exactamente. Escúchame. No, no. Pero escúcheme. Y lo voy a dejar ahí un tiempecito con el doctor Enuel. Ya no lo interrumpo más. Mejor lo quiero escuchar ustedes que saben más que yo. Miren lo que estamos de acuerdo. Un niño puede escuchar sonido. Un niño puede tener cierto reconocimiento. Incluso reconoce a sus padres, lo ve, sonríen con los padres, etcétera, etcétera. Ahora bien, los niños no reciben la predicación del evangelio para que entiendan el evangelio y se reconozcan pecadores. Eso no lo enseña la Biblia. Ahora, ¿dónde usted? Pero es que tampoco lo enseña el catolicismo. El catolicismo no enseña que al bebé se le predica el evangelio para que entienda el evangelio, se arrepienta y abrace el catolicismo. ahí está el problema del protestante que dice que cree que bautismo solamente es para ellos perdonarse y reconocer.
El bautismo no es solo para eso, protestantes, entiéndanlo. Es para ser hijo de Dios, para recibir la promesa, para ser heredero, para recibir el Espíritu Santo. No es solo para lo que ustedes le enseñaron el bautismo, protestantes, entiéndanlo por Dios. Yo creo que el luteranismo tampoco enseña de que hay que predicarle a un bebé de 9 meses el evangelio. Juancho, Claro. ¿no te parece una estupidez lo que dice Carlos Veloz aquí? Está fuerte. Es más, la Biblia también habla de que dice que bauticen y hagan discípulos. Discípulo también. Ahí sí. Ahí Y sí. vos te fijas, Primero bauticen, pero eso el protestante no lo lee, ese texto. que encima dice bauticen Primero bauticen. y hagan discípulos. Y otro texto dice primero crean, porque es para las personas, los adultos que no conocen de la palabra. Primer punto A, bautizar. Punto B, después que pasó el A, obviamente, hacer discípulo. Al niño sí se le puede ir discipulando. Claro. Sí se le puede ir discipulando, porque tú un bebé que apenas está comenzando a comer con la cucharita, que no tiene la capacidad de razonamiento, ve que por mecánica, por imitar a los mayores, puede hacer esto, Sí. puede darle así para bendecir los alimentos. Y allí se está discipulando Sí. así, neutral, en la religión cristiana. Poco a poco. Así Sí. se lo digo. Vos ves, mi nena, por ejemplo, tiene Ojo, 3 años, ¿no? 3 Y años. sabe decir el Padre Nuestro y el Credo. Ojo, Y mi nena de 1 año y 4 meses, 1 año. damos gracias por la comida y decimos amén, y ella dice amén a lo último. Sí, porque va aprendiendo, el niño va escuchando, va aprendiendo, es un discípulo. Eso es lo que manda la Biblia. Pero el protestante dice, no, los niños no tienen entendimiento, no se pueden bautizar. ¿Qué problema? Dígame qué opina usted. Y vos decís que no lo hace porque siempre lo hacemos, y bueno, pero es así, es parte del discipulado, ¿no? Ellos tienen una fe muy pequeña. Pero mire qué cosa más extraña Este canal donde estamos reaccionando es el canal de Hugo Ariza. Hugo es católico. Este señor es protestante. Carlos Veloz es protestante. El sacerdote ortodoxo es protestante. El doctor Enoch es protestante. Todos son protestantes. Pero cada quien piensa distinto. ¿Te dan cuenta de distinto? Estos protestantes distintos. ¡Qué lío! En donde debe crecer. Se debe alimentar esa fe. Entonces, bueno, ese es el punto, ¿no? Y por ejemplo, otra manera muy buena de enseñar a los niños cuando son bebés, con imágenes. O sea, por ejemplo, yo le doy la cruz o a mi nena más chica o a la más grande, y saben que es Jesús. Por ejemplo, dice, Jesús, dice, ¿no? Y te dicen Jesús, te lo reconocen, ¿viste? Así que las imágenes por eso también son muy buenas para catequizar. Excelente, excelente, Juancho. Y me gusta que digas eso porque yo soy de los que predico aquí en este canal que respetemos el orden de los sucesos. Bueno, Cristo dijo, primero bautiza y después disipula. Eso encaja en el niño. Eso encaja en el niño. Sí. Y el orden, ¿cómo es que se dice? Bueno, tú que sabes más latín, contra factum no argumentum, ¿no? Algo así más o menos. Sí. Y ahí está, o sea, lo muestra él con su bebé y todo el mundo lo ve así, o sea, es que es así. Es que es tan insuficiente esto. Vamos a seguir escuchando porque después vamos a citar los padres de la iglesia. Ay. Bueno, yo creo que ya no va a ser necesario sacar mi libreta del bautismo. Antigua, ahí están los datos. Yo estamos de acuerdo también. Juan el Bautista, sí, por obra del Espíritu Santo, saltó de alegría y reconoció, lo dice el texto, reconoció quién estaba en el vientre, pero eso es obra del Espíritu Santo, no es algo común que todos los niños creen, que usted le predica, que Reconoció, no dice reconoció. no funciona de esa manera. Dice reconoció. Dice reconoció. Y mire el gesto que hizo el padre, mire, el sacerdote. Mire. No es algo común que todos los niños creen, que usted le predica, que no funciona de esa manera. Mira. Ese es el punto. Mira. Pausa. Volvelo para atrás y pone pausa. Pero mira, espérate un momentico. Mira la cara del cura, Miren. cuando Veloz habla. Mira. Miren el cura, mira el cura. Mira. ¿Lo puedo poner más grande? A ver. No reciben la predicación del Evangelio para que entiendan el Evangelio y se reconozcan pecadores. Eso no lo enseña la Biblia. Miren el cura. Ahora, ¿dónde usted y yo estamos de acuerdo también? Juan el Bautista, sí, por obra del Espíritu Santo, saltó de alegría y reconoció, lo dice el texto, reconoció quién estaba en el vientre, pero eso es obra del Espíritu Santo, no es algo común que todos los niños creen, que usted le predica, que no Mira el cura no soporta, Maya, el cura no soporta, mira. sonríen con los padres, etcétera, etcétera. Ahora bien, los niños no reciben la predicación del Evangelio para que entiendan el Evangelio y se reconozcan pecadores, eso no lo enseña la Biblia. Ahora, ¿dónde usted y yo estamos de acuerdo también? Juan el Bautista, Ay. sí, por obra del Espíritu Santo, saltó de alegría
y reconoció, le dice el texto, reconoció quién estaba en el vientre, pero eso es obra del Espíritu Santo, no es algo común que todos los niños creen. El cura, pero qué locura estás diciendo, muchacho. ¿Qué es esto? ¿De qué estás hablando? Mira la cara del Bueno, cura. No. bueno, pero también podría, mirá, es por obra del Espíritu Santo que somos salvos, ¿no? O sea, Claro. el Espíritu Santo actúa, ¿no? Ponerle nosotros como protestantes pensamos eso. Entonces, ¿qué problema habría? Justamente se autorrefutó solo. Acá en este momento, Carlos Veloz se autorrefutó. Bueno, Solo, Exacto. solito, ¿eh? bueno. Me encantó. Buen comentario, enfoca tu fe, un abrazo, hermano. Claro, hasta el mismo Jesús fue creciendo en sabiduría, ¿no? Dice, ¿no? Fue en el sentido de que como humano, en su naturaleza humana, va creciendo, es bebé, tuvo que María cargarlo, tuvo que María ayudarle a caminar. Obvio, ¿no? Bueno. Usted le predica que no funciona de esa manera. Entonces, Ya. ese es el punto. Ahora, Mira. con La cara del cura ya no lo soporta, man. Ya va a entrar Noel, ya va a entrar Noel. todos los niños tienen una categoría, que es lo que yo entiendo a la luz de las Escrituras. Pero esa categoría, cuando Cristo dice que de los tales es el reino de los cielos, se aplica en el entendido. Ay, no. Ey, no, el cura, señor, ilumínalo. No, mejor elimina. No. Elimínalo. Ay, aquí no, ya esto se salió de control. Este canal se salió de control, Juancho. De que muy bien el Señor Jesucristo soberanamente tiene a todo niño, ¿no? Al que se bautiza, si quieren, al que no se bautiza, porque el niño no tiene la culpa de los errores de los adultos haciendo ritualismo, al que no se bautiza, al que se bautiza, porque Dios muy bien puede tener esos que son escogidos por Dios muy bien a los niños en la obra de Cristo, en la obra redentora de Cristo, no en el ritualismo del agua, que ahí es que yo digo que cuál es la ventaja si a un niño lo bautizan y se va al cielo y lamentablemente. Porque, a ver, Juancho, antes de que el sacerdote responda a esto es problemático para con la Biblia misma. Ojo. Porque él habla de ritualismo, el nacer, el tema de usar el agua. El agua se utiliza para el bautismo, pero va a tener un problema con Jesús de Nazaret. Porque Jesús de Nazaret, cuando habla con Nicodemo, es allí donde el cristianismo de todos los tiempos, porque Hugo, estás hablando con un protestante y tú no eres protestante. No, es que no necesito ser protestante. Sí, porque Hugo es católico, entiendo. Es más, estando dentro del mismo protestante hay que refutar esa postura tan supremamente heterodoxa que tienen los bautistas, que no bautizan niños. Y bueno, van a tener respuestas raras. Van a decir, no, que sí creemos en el bautismo. No. No creen en el mismo bautismo. No creen en el mismo bautismo. Entonces, Juancho, nosotros aquí que estamos de acuerdo que el bautismo salva, que el bautismo regenera. Sí. ¿Cómo ves tú de que él diga que eso sea un ritualismo cuando es el mismo Cristo que dice así, si no naces del agua y del espíritu no podrás ver el reino de Dios? O sea, es el mismo Cristo que impone el tema del uso de los elementos y la forma. Elemento, el agua, pero ojo, que no es solo el agua que bautiza, es el Espíritu Santo. Es una combinación. Pone la forma y dice cuáles son los elementos. Esto a mí me parece negar las palabras del mismo Cristo. No sé qué opinión te merece. Bueno. Mira, hay varios versículos bíblicos, desde ya el que dice, el que creyere y fuere bautizado, y te lo está poniendo, y fuere bautizado, una será obra, salvo. obra. ¿Entendés? Y hay otros versículos bíblicos como, por ejemplo, Hechos 22:16, creo que es, no tengo la Biblia a mano acá, que dice, ve y bautízate y límpiate de tus pecados, ¿no? Entonces, claramente se ve en la Biblia que el accionar del Espíritu Santo es por medio del agua, ¿no? Y no porque es un ritual o porque cosa, sino que es la promesa de la palabra de Dios, justamente, esto lo dice el Catecismo Menor de Lutero, ¿eh? Ahora, pero ahí hay que investigar bien porque Juan el Bautista dice, yo bautizo con agua, pero él, o sea, Jesús, lo bautizará con el Espíritu Santo. Aunque se usa el elemento del agua, ya no es solamente con agua, también tiene una combinación del Espíritu Santo. Por eso que en la Iglesia Católica se echa hasta un chin de agua, no importa. Esto lo dice Lutero, así que refuten a Lutero. Wow. Dice, porque no es el agua el que hace tales cosas. Exacto. Porque dice, ¿cómo puedes hacer el agua? Esto lo dice en el Catecismo
menor en la parte del bautismo. ¿Cómo puede hacer el agua semejantes cosas? Y dice Lutero, no es el agua, sino la unión de la palabra de Dios con el elemento agua. Exacto. Que actúa por medio del Espíritu Santo. En este tema es, perdón, que así termino, ¿no? Es que justamente eso es lo que hace el sacramento, la unión de la promesa de Dios, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva. Y vos fíjate que un versículo anterior hace una analogía, ¿no? Dice, por medio del agua fueron, condenados en la época de Noé, y ahora el bautismo que corresponde a esto, por el medio del agua, nos salvamos. Mirá, ¿no? Entonces, tenemos, por una parte, Dios como causa primera, impartiendo que por medio del agua o utilizando el elemento agua se va a llevar a cabo el nuevo nacer. Y es la manera en cómo lo ha impartido el mismo Dios. Ahora, negarlo así, llamarlo ritualismo, es más, ahora que mencionaste Hechos 2, ¿no? Cuando dicen Hechos 2 y Marcos 15, 16 o 16, 15, por aquí los tengo anotados, en Marcos 16, 15, ¿no? Vayan y prediquen, ok, ahí le está hablando al adulto que va a recibir la predicación, bien, pero acto segundo, y que crea y sea bautizado, no niega el bautismo, al contrario, lo coloca como una necesidad en todo esto, cuando tienes la situación donde tienes que de alguna otra manera recibir todo este actuar. Coloca la necesidad de bautizarse. Entonces, que no me diga Carlos Veló que es un ritualismo cuando el mismo Marco lo dice, cuando Pedro lo dijo, cuando Cristo lo dijo, y todo siempre se ha entendido así. Señores, Carlos Veló no pega una. El mismo Cristo lo impuso que sea de esa manera. Entonces, ¿tenés la Biblia ahí, Huguito? ¿Cuál? ¿La supremamente inspirada Reina Valera? ¿O cualquiera. La apócrifa de Jerusalén. Lee Hechos 2:38. Claro. Hechos 2:38. Ese versículo es clave. Claro. De hecho, aquí lo tengo, 2:37. Hay que convertirse y bautizar. Aquí tengo la explicación. Pero sí. De hecho, vamos a buscarlo aquí porque dice Hechos 2:38. Creo que me lo sé de memoria, ¿no? Fíjate que le predican el evangelio, ¿no? No, exacto. Y después dice que una promesa para los hijos, ¿no? Para ellos y sus hijos. Hechos 2, verso 18. 38. No, 38. Sí, 38. Aquí ya lo tengo yo. Vamos a ver, había señores. dicho 18, denle like, 38. señores. Suscríbanse. Denle like. Okay. Porque es una promesa para ustedes y sus hijos. Okay. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como don, ¿no? Como dado, se recibe en el bautismo. ¿Y para qué le dice que se bauticen si es un ritual, no? Uy. Y encima dice, arrepentidos y bautícense cada uno de ustedes. Y le dice, y bautícense. Porque para ustedes es la promesa y para vuestros hijos y para tus hijos. Es increíble cómo niega en cuestiones de la Biblia, Juancho, Carlos Veló no pega, señores, no pega una. Seguimos, hermano, esto está muy bueno, Bueno, ya aquí yo creo que la misma Biblia refuta a Veló, Jesucristo, Pablo, Marcos, Pedro, refutan al Veló de que esto es un tema de ritualismo, ¿no? Bueno. Tienes que nacer del agua, Carlito. Tu situación no es que no has tenido la oportunidad de bautizarse, porque alguien que no tenga la oportunidad de bautizarse, y bueno, para el catolicismo aplican otras cosas como el bautismo de deseo, o bueno, que haya quedado en conciencia hasta donde pudo quedar en vida, ¿no? En vida terrenal. Ya está. Claro. O sea, como el que está acabado en la cruz. Bueno. Primero tenemos que empezar a desmontar escalones, porque el problema es que para ser bautizado hay que creer, ¿no? Hay que creer. Entonces, si para ser bautizado hay que creer, para seguir precisamente el orden que Jesús estableció, vayan por todo el mundo, el que cree y sea bautizado será salvo, entonces hay que creer en primer lugar. No puede ser que nadie se bautice sin creer, ¿no? Entonces, los niños necesitan creer. Ahí viene la pregunta, ¿un niño es capaz de creer? Yo sé que tú ahí se está metiendo en un hoyo, sacerdote. Y apologetas católicos podrían defender esta postura, pero yo la veo innecesaria defenderla. Sí, o sea, conceder este punto de que el niño no cree desde el punto de vista de la conciencia, de que va a procesar el evangelio y eso y lo otro, yo puedo conceder que el niño no puede hacerlo, en el sentido biológico, ¿no? Dirás tú, o desde tu rama, pues lo ves, ¿no? Pero yo veo que yo concediéndolo no afecta en nada la postura, porque yo puedo ver
la fe familiar, la fe que se transmite, la fe que se recibe, la fe que se hereda. Por ejemplo, en el pasaje que tú mencionaste, que ese está en Mateo 28, dice: vayan por el mundo y bauticen. Acto primero. Acto segundo, discipulen, ¿no? Entonces, este pasaje que acabamos de leer, porque es una promesa para ustedes y sus hijos. Si uno hace el paralelismo, en el mundo católico se hace el paralelismo con la circuncisión, los niños de 8 días no se le preguntaba, porque ellos lo llevan al extremo de que, pero tú le preguntaste al niño, hizo la confesión de fe. Ellos lo llevan a ese punto. Yo le digo, pero hay elementos bíblicos, ni siquiera bíblico en el sentido de que la Biblia es palabra de Dios, etcétera. No, sino como dato histórico, donde niños se circuncidaban y la circuncisión, que es el corte del prepucio, como signo externo de esa realidad invisible, como signo externo, ¿no? O sea, signo visible de esa realidad invisible, hacían parte del pueblo de escogido por Dios. ¿Esa era la entrada al pueblo escogido por Dios? La respuesta es que sí. Bueno, entonces si el bautismo en la plenitud de la revelación, que va a ser Cristo, lo que significa es eso llevado a la plenitud, como lo dice Colosenses 2:11, si mal no estoy, que ahora somos circuncidados, pero en la circuncisión de Cristo. Bueno, ¿y cuándo Cristo se circuncidó? Y bueno, cuando tenía 8 días de nacido. Entonces, si el bautismo eso es ahora, yo no le veo por qué objetar si partimos con las premisas de que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo. Yo allí, píntala como quieras, pero lo que me digas de ahí en adelante, para mí, te concedo lo que tú estás diciendo. Si el niño no puede procesar, no puede hablar, no puede sentir en el tema de la fe como contenido, porque no va a leer, no va a entender lo que le estás diciendo y explicando, cosa que le juega en contra, como lo mostró Juancho, porque entonces en ese caso muchas personas ni siquiera conocen de qué va Dios, ¿no? Si es una Trinidad o cómo es que es la Trinidad. Entonces se está apuñalando, ¿no? Se está infringiendo daño veloz el mismo, ¿no? Así es. Un niño en meses es capaz de creer. Y yo estoy diciendo, vamos a ir por el peso de la evidencia bíblica. Es que no hay evidencia bíblica. No hay evidencia bíblica. Mira, yo te enseñé a ti donde hay un texto que dice, ¿no? Cualquiera que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí y usa la palabra micrón, no usa ni siquiera tecnón allí, la palabra micrón. Ahora, ¿de qué edad era ese pequeño? Todo va a caer en lo especulativo, entonces. Pero lo cierto es que Jesús dice, a los pequeños que creen en mí, mejor les sería que se pusiera una piedra en su pero. Aquí hay un texto en en Lucas capítulo 18, versículo 15, 16, 17, que sí usa la palabra brefos, que tanto tú como yo está de acuerdo. No, abre tu interlineal. Vamos a hacer lo siguiente, para yo entonces salirme ahora de la conversación y darle... No te vayas, Carlos, que ahora que se pone bueno. La participación, doctor. Aquí se pone bueno porque van a seguir el mismo lineamiento de la interpretación del texto bíblico. Sí. Renuel, que le agradezco que esté acá también, que creo que se va a enriquecer más la conversación. Saludos, Dios le bendiga, doctor Renuel. Y para pasarle la palabra al doctor, cuando Jesucristo dice, el que haga caer a uno de estos pequeños, está hablando del que el que lo haga tropezar en el conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, hacer caer un bebecito, nadie lo va a hacer tropezar, porque el bebecito a nadie le va a decir, mira, fornica, adultera, haz esto, con un conocimiento de causa para realizar los actos. Aún el bebecito tiene el pecado original, es un pecador, es decir, nace con ese pecado y necesita la redención en la obra de Cristo. O sea que no le veo ¿Y para qué entonces ¿y por qué no se puede bautizar entonces? conexión ahí. Bienvenido, doctor Enuel. Muchas gracias por venir a participar. Gracias, buenas noches. Y sé que Padre Juan está en Inglaterra. He pasado varias veces por Inglaterra y tiene que ser como las 3 o las 4 de la mañana. O sea que amor por la palabra, eso me gusta. Y la conversación yo creo que se enriquece. Lo único que pues quizás yo pueda servir de referir entre algunos conceptos, porque creo que se pueden puntualizar mucho mejor las ideas. Yo tengo que intervenir, ¿verdad? Tanto en el texto de Mateo como en el texto de Lucas, porque creo que se pueden hacer conjeturas que hay que analizarlas. El pasaje que se refiere a Mateo 18:6, ¿verdad? El texto yo entiendo que parece sugerir que algunos pequeños, y sí, utiliza la palabra micrón, pueden creer en Jesús. Sin embargo, por lo menos en lo que yo veo en análisis contextual y gramatical, entiendo que revela que no necesariamente está hablando de niños pequeños en el sentido físico, como creyentes activos en el evangelio. ¿Por qué? Porque micrón es un término que puede referirse tanto a niños pequeños como a personas de poca importancia o personas humildes. Y en el contexto inmediato, Jesús ya ha hablado de hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos,
lo cual enfatiza. Juancho, esta parte, o sea, tú podrías aceptar de que el texto bíblico, desde el punto de vista de que uno vaya a estudiarlo así, Ojo. puede tener esas excepciones o esas maneras de entenderse. Esa apreciación que le da el doctor Enuel, vamos a ver. O tú, En algunos casos sí, en otros no. claro. O sea, hay textos que justamente por la gramática del griego, que claramente tienen un significado y es ese, y no es otro. Por ejemplo, a ver, te tiro un ejemplo bien problemático, ¿no? El término adelfos, que se utiliza para hermanos de Jesús, ¿no? Que dicen el resto del protestantismo, y que nosotros decimos que no, que ese texto, justamente, ese texto no está hablando de hermanos, sino De sangre. digamos, no son hermanos de sangre, justamente, ¿no? Ya, Entonces, acaba de refutar al resto del protestantismo. Sí. claro, bueno, entonces justamente Los famosos hermanos de Jesús, los hijos de María. lo que pasa es que, vamos a decir, yo creo que a veces se utiliza ese tipo de lógica mecánica de decir, bueno, yo tengo una particularidad con el credo bautismo, entonces por lo tanto, toda mi visión va a ir para ese lado. Ay. Lo mismo que es una presuposición que se hace a partir del razonamiento, ¿no? O sea, Exacto. para mí, en estos casos, ¿no? En vez de utilizarse en vez de utilizarse, por ejemplo, la sola escritura, se utiliza la sola razón. No. Porque ponen a la razón por encima de lo que la escritura le puede llegar a decir. Sí. Porque, ¿qué pasa? Ellos van con un presupuesto ya de bagaje teológico para darle sentido al texto. Y entonces por eso dijo, no, porque acá, claro, tiene razón el padre, pero justamente no se trata de niños, porque se trata de la cuestión espiritual, que eran pequeños espiritualmente y eso. Señores, para mí, en Mateo 28, en el verso 19, en Mateo 28, 19, dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando me dice ese toda, cuando Jesús dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole y que guarden todas las cosas que he mandado. Ya cuando Jesús dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, ahí me está hablando de niños, de recién nacidos, de todo el mundo. Primero bautizándolo, y luego enseñándole. Ya ahí se cae de que no, que los niños no, que... Señores, díganme ustedes qué opinan sobre esto. ¿Para qué? Okay. Para tratar de opacar justamente el significado del contexto. Y eso lo mismo hacen con el esto es mi cuerpo, ¿viste? Por ejemplo, cuando dicen, pero vos estás tomando literal, entonces Jesús es una puerta, o Jesús es, no sé, el pastor de ovejas. Sí, ahí ellos están destruyendo el contexto, porque cuando Jesús dice, yo soy la puerta, Jesús no dice, esto es la puerta. Y yo soy, le está hablando en forma alegoría, pero cuando dice, esto es mi cuerpo, está muy distinto. Ellos están comiendo el contexto, todo ahí. Y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, ya te van con un presupuesto, como te habría dicho anteriormente. Ya, y bueno, y ahí es donde... Es que ahí es donde caemos, Juancho. Esa es mi crítica. Esta es la segunda parte que le quería a las personas que están en el chat, que están siguiendo la transmisión. Este es mi segundo punto. Aunque se mezclan aquí porque se tocan, pero lo que pasa es que aquí no estamos hablando de cuál es la interpretación correcta. O sea, el debate no es en sí cuál es la interpretación correcta, sino que vemos a un ortodoxo y a un protestante defendiendo cada quien la postura del paudibautismo, unos en contra y otros a favor. Pero deja ver un problema de fondo, que es la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema para mí? Que tenemos el texto, entonces ahora necesitamos el significado del texto. Alguien que interprete sin equivocarse, para que entiendan. Una persona que sea infalible cuando interprete. ¿Quién va a interpretar eso? Y ahí es donde está el problema. Al buscar el significado del texto, el texto, como dice Juancho, y yo estoy de acuerdo,
se puede entender de varias maneras, ¿no? Juancho dice en algunas partes se puede entender de varias maneras. Yo estoy de acuerdo también con esa afirmación. Ojo. Puede decir esto, puede decir otro, desde un estudio o una búsqueda que tú tengas como especie de una mecánica o este tema de la hermenéutica o de ver cuál es el significado del texto, colocándole el contexto, etcétera, etcétera. Pero ¿quién te dice cuál es la interpretación correcta? ¿Quién te lo dice? La iglesia de Jesús. ¿Cuál iglesia? Donde Jesús dejó esos verdaderos ministros, esos verdaderos maestros. ¿Dónde está? En este punto, Juancho, si nosotros reconocemos que ese texto es contenido de la revelación puesta por escrita, ojo, yo afirmo y apunto de que este problema de ir a buscarle el significado al texto se soluciona delegando la autoridad a alguien que utilice un método X, pero la iglesia de Jesús. Ese alguien primero existe para que luego después exista el método. Y claro, y la iglesia de Jesús tiene 2000 años, o sea que existe ya. No existe después del año 1517, como lo nacen los protestantes en general. Por ejemplo, primero existe fulanito y ese fulanito es el que con el criterio de autoridad que tiene va a aplicar el método correcto. Exacto. ¿Se entiende? Así lo veo yo si respeto el orden de los sucesos. Entonces la pregunta mía que subyace, que yo veo que es el tema de la controversia, la raíz de la temática, es que a mí me parece que Jesucristo solucionó este problema. Hace mucho, o sea, cuando él dejó una autoridad, una iglesia, eso estuvo resuelto desde el principio. Qué pena que los protestantes no lo pueden ver. Jesucristo en el mismo año 33 ha solucionado, él como la revelación, ojo, él como la revelación, ha solucionado quién es el verdadero intérprete de la revelación. Su iglesia. Y ha puesto a los apóstoles, ha puesto un magisterio. Y por eso cuando Juancho sabe, no me dejará por mentiroso, que yo he dicho, y todas las personas que me han visto no me han dejado por mentiroso, que es allí donde yo veo que el debate va a ser cuál es el magisterio correcto que va a ir a interpretar la revelación y me va a dar el significado correcto de la revelación. Exacto. Porque vemos a un bautista, a un calvinista y a un ortodoxo yendo al texto, aplicando hermenéutica, aplicando estudios morfosintácticos, etcétera, etcétera. Y cada quien interpreta diferente, tiene diferente entendimiento, diferente significado, diferente doctrina. Y ahí se jodió todo. Y hay varias acepciones y uno decide, como dice Juancho, uno decide no abrazar este sentido para así abrazar el otro, porque le hace razón o le hace lógica con su preteología, con su preconcepto, con su predenominación, con su denominación, y otro abandonando esa para abrazar la de él. Con lo que le enseñaron. Entonces cada quien abraza la de él. Sí. Y ese va a ser el meollo y el verdadero problema de raíz que yo veo concerniente al cristianismo y las divisiones magisteriales protestantes que existen en el cristianismo. Entonces tenemos una doctrina A versus una doctrina no A. Bueno. Entonces el problema no es que exista una doctrina A versus no A. El problema es que cada quien acá está yendo a la revelación y proclamándose o haciendo el oficio del intérprete oficial de la revelación. Exacto. Entonces, o la revelación es algo inagotable en todo el sentido de la palabra, o es simplemente un texto al cual se le hay que aplicarle un método científico, bien sea hermenéutico, lo que sea, para saber qué exactamente qué quiere decir cuando el mismo catolicismo romano, ojo lo que voy a decir, el mismo catolicismo romano, incluso para los dogmas, no fija la interpretación del mismo texto al cual fundamenta su dogma. Wow. Ejemplo, Hugo, ¿de qué estás hablando? Pedro, como piedra, bien sea la confesión o Pedro. Plantea que es las dos. E incluso va a decir, no puedes, o sea, las dos en el sentido de que ocurre en el momento que Pedro lo dice o que le precede la revelación de Dios Padre y ocurre todo. O sea, Dios Padre le revela a Pedro y Pedro habla. Y a partir de lo que declaró, comienza. Después dice que es Pedro. Entonces no hay una negación. Apocalipsis 12, o es la iglesia o es María. Las no dos. Es que es un verso, porque no niega que sea María. Pueden ser las dos. Sí. O sea, o sea, tú tranquilamente puedes entender que la iglesia es tipo de María y María es tipo de la iglesia. Sí. Entonces, es aquí el meollo que yo veo que Cristo esto lo solucionó en el año 33. Impuso el magisterio. Ahora el debate, ¿cuál es el magisterio correcto? Ese es el debate. ¿Cuál es el magisterio correcto? Y para mí, si nosotros estudiamos la historia, se resuelve. ¿Cuál era la iglesia que existía desde el 33 hasta el año 1517? Una, sin contar en el año 1550, en el año 1054, donde se divide ortodoxo y católica, ya es otra cosa. Pero ¿cuál existía? Recuerden que no existía los protestantes. Y ya se resuelve todo. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer?
Ok, pues, al parecer es la Iglesia Católica, pero entonces, ¿por qué la Iglesia Católica, si usted es protestante, pero por qué la Iglesia Católica adora imágenes, es idólatra? Tenemos entonces que investigar qué está pasando ahí. Si es que lo que me enseñaron a mí de esa iglesia que viene desde Jesús, esa iglesia es verdad que está siendo idólatra, que está interpretando mal, que está enseñando herejía, hay que ver si es verdad, o hay que ver si lo que me están enseñando a mí de esa iglesia es mentira y me están engañando. ¿Entiendes? Entonces tengo que investigar qué es idolatría, qué es ídolo. ¿Es real que la Iglesia Católica enseña eso? ¿O es una mala interpretación de Satanás para sacarme de esa iglesia que Jesús fundó? Ahí está el detalle. Primero hay que ver cuál es esa verdadera iglesia. Y para mí es la Iglesia Católica. ¿Qué opina usted? El ortodoxo, el católico romano, el luterano. No, y ahora, el neoevangelicalismo va a decir, no, todos somos iguales. Aquí vemos al hermano Juancho que te va a decir, no. Ustedes no son iglesia, ustedes están en el error. O sea, directamente están en el error. No están conformes a la revelación. ¿O no, Juanchito? Bueno. Sí, totalmente. Aparte, a ver, hay más que una obviedad de que cuando pasa lo de la reforma radical, para mí hay una cuestión de la radicalización de quitar todo lo que parezca o suene a católico, ¿no? Entonces, en eso también se buscó la manera de rechazar incluso lo que era el bautismo infantil. Por eso es que nace, digamos, los rebautizantes o bautistas o anabaptistas, ¿no? Que creo que, si no me equivoco, encima los anabaptistas ya... creo que ellos sí aceptaban el bautismo de infantes. Creo que ellos sí, pero los bautistas no, ¿no? Entonces, ahí está ese tipo de radicalización que pasa luego, ¿no?, de la reforma, en donde se trata de quitar esto, y ahí es donde también podemos ver la complejidad del asunto, ¿no? En el tema de la interpretación de las escrituras y demás cuestiones. Ay. Porque ahí yo creo que es donde digamos, donde es todo más complejo. No es tanto en la reforma histórica o magisterial, ponele, vamos a llamar, ¿no?, a la reforma calvinista, a los reformados y a los luteranos, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es cuando se quita de lado la cuestión histórica. Es muy importante, como te decía al principio, ¿no?, el relato de los padres de la iglesia, claro, la misma historia. No de puede hecho, Juancho, ser que... De hecho, Juancho, no quería escuchar a Enuel para colocar la interpretación, todo el estudio científico que le imprime Enuel al texto, y uno va a ir a los padres de la iglesia, y los padres de la iglesia están en las antípodas, o sea, están a años luz de lo que dice Enuel, o sea, son versus, o sea, no hay por dónde. No, por supuesto. Una actitud de humildad más que una referencia literal de la física. Y en el pasaje paralelo que tenemos en Marcos capítulo 9, verso 42, el término también se usa de manera más general para referirse a los discípulos y a aquellos creyentes humildes o aquellos creyentes recién convertidos. Cuando habla de creer en mí, el verbo pisteo, ¿verdad? Creer, denota una fe activa en Cristo. Y en este caso, el texto califica a los pequeños como personas que ya ejercen fe en Jesús. Y esto sugiere que estos pequeños no son necesariamente bebés o niños en edad temprana, sino creyentes que poseen una fe sencilla y dependiente. Ahora, en la interpretación contextual, hay que ver ese simbolismo también de pequeño, porque en el contexto más amplio de Mateo 18, Jesús usa a un niño como una ilustración de humildad y dependencia para enseñar sobre la actitud requerida para entrar en el reino de los cielos. Eso lo vemos en el versículo 3 y el 4. Esto no significa que los niños en el sentido físico sean los únicos destinatarios de este pasaje, sino que los pequeños representan a aquellos que son humildes, dependientes de Dios y vulnerables, incluyendo a aquellos que quieren creyentes de cualquier edad o estatus social. Así que incluye niños físicamente pequeños. Bueno, si bien el pasaje podría incluir a niños pequeños que han comenzado a entender y ejercer la fe, o sea, dependiendo de su madurez, no implica que todos los niños o bebés automáticamente crean en Jesús. O sea, que la capacidad para creer requiere tanto o un cierto nivel de comprensión, como se menciona precisamente en Romanos capítulo 10,
versos 14 y 17, donde la fe viene por el oír y el oír por el entendimiento del evangelio. Así que hay unas consideraciones teológicas. Bueno, ahí para otra vez. Que creen. Hay bobo aquí, señores. Escuchen. Dale duro, machito. Entonces, pobre la gente que tiene algún tipo de enfermedad mental, porque lamentablemente se va al infierno, ¿no? O tenemos que inventarnos una doctrina de, bueno, Dios tiene misericordia de las personas que bueno, que tienen alguna enfermedad mental, entonces deja de ser sola fide. O sea, existen dos salvaciones para ellos. Existe sola fide y sola enfermedad. Sí, si tengo una enfermedad, no, con disculpa a las personas que tienen alguna enfermedad, no me estoy burlando de eso, ¿no? Claro, obvio. Estoy hablándolo con seriedad, ¿no? Ojo, está bueno. Por ahí. Es el razonamiento, Sí. Es el razonamiento, las consecuencias. Es el razonamiento. Claro. Sí. Y me llama la atención porque, o sea, tanto que proclaman la sola fide, sola escritura, Solo fe. ¿no te fijas? Están razonando porque dicen, no, porque no pueden ser que los niños. Y si la Biblia te dice que como vuelvo a repetir lo que dice el Salmo 8.2, que dice que los niños alaban a Dios, y aparte de eso hay otro versículo, como dijo el padre, de que el niño saltó dentro del vientre porque conoció que estaba Jesús, y otro versículo más, donde yo habría mencionado de que dice, desde que tú me creaste dentro del vientre, yo conocía que tú eres mi Dios. Ojo. ¿Entendés? Sí. Entonces, esa cuestión más elevada la debemos creer por fe. Porque la Biblia lo dice así. Sí. Y te puede sonar fideísta, no te puede gustar, pero es realmente lo que dice la Biblia. Entonces, claro que si fueran sola escritura respetaran ese pasaje, por lo menos, porque está en la Biblia, ¿no? Exacto, pues ellos son sola escritura. Uy, exactamente, bueno. Ese es el problema. Por eso es que me llama la atención. ¿Qué tipo de sola escritura manejan? ¿O qué tipo de sola fide manejan? O sea, es sola fide con conciencia, con, por así decirlo, entendimiento. O sea, tenés que estar en un nivel en donde vos vas a hacer o sola fide, o sola salud, o sola, no sé, vamos a agregarle solas ahora, a partir de ahora. Mario Valle viene, no sé, no escucha a Mario. Mario, mi hermanito luterano, protestante, Juan Carvajal le pidió formalmente debate al doctor Enuel, y el doctor Enuel lo trató de indocto por no querer intercambiar argumentos, que es lo que tú estás diciendo allí. O sea, se le pidió formalmente intercambiar argumentos. Así sí se invitó oficialmente, y él lo que hizo fue denigrar a Juanchito porque no tiene doctorado y tesis publicada, así que por favor. Y bloquearme. Yo no leo ni los comentarios que dicen en ninguno de los canales. O sea, por ejemplo, él está en algún canal, por ejemplo en el tuyo, comentando, y yo no lo puedo leer, por ejemplo. Bueno, Mario, ahí tienes, ¿no? Así que, lamentable. Y estás invitado a entrar si quieres entrar, Mario, no pasa nada. Relájate, aquí yo no estoy para tener enemigos, solamente para así intercambiar argumentos. Ojo. Y no te voy a exigir los supremos títulos. Hay que entender que los títulos que está exigiendo el doctor Enuel para debatir con Juan, ¿cómo es? Carvajal, de identidad luterana. Es luterano, ok. Es posible que Jesús sí incluyera a niños pequeños que tenían una fe inicial sencilla, especialmente en un contexto judío, donde los niños eran enseñados en la Torá desde una edad temprana. Pero sin embargo, esto no se aplica automáticamente a todos los niños, y mucho menos a los infantes o bebés. Así que no sea a todos los niños. Sin embargo, esto no se aplica automáticamente a todos los niños, y mucho menos a los infantes o bebés. Así que yo creo que el texto de Mateo 18, yo por lo bueno, mira, ahí para un cachito. Ahí está hablando del Antiguo Testamento, pero luego en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, vayan a todos, bautícenlo. Un pequeño comentario nada más. Justo él dice, aplica a los niños, y después dice, pero no a todos los niños. Sí, no a todos. Sino que a los niños pequeños no, o sea, a los bebés no, y a los otros niños sí, que ya tienen un entendimiento. ¿Y de dónde saca eso? Si no lo dice ahí. El texto no lo dice. Claramente, eso es una especificación que él está haciendo a partir de sus deducciones, credo bautistas. ¿Se entiende? Wow. Wow. Dice Mario, mira, yo no estoy para hablar mal del doctor Enuel, mi respeto.
Estoy hablando de una situación concreta que lo involucra a él. Él no lo hace ser ni bueno ni malo. Esto es un tema argumentativo, un tema intelectual acá, nada más. Dice que no debate. Una cosa es que no debate. Él no le dijo al hermano Juancho que no va al debate porque él no debate. Él le dijo que no va al debate porque Juancho no tiene doctorado. ¿Qué? Pero hermano, en serio. O sea, bueno, si no lo invito a un diálogo, ya que no quiere debatir, lo invito a un diálogo al doctor Hernández para hablar de bautismo. Mira, y a mí me gustan los diálogos, los diálogos que a mí me gustan. Ah, bueno. Excelente. Si quiere con tiempo, no tengo ningún problema. Repite eso, Juancho. Repite eso, Juancho, repite eso. Repítelo. Invito al doctor Enuel Hernández a dialogar, ya que no quiere debatir, sobre el bautismo de infantes. Bueno. Crack, Juanchito, mi canal se presta para ello, Somos un mini canal, ahí lo compartimos con el canal de Identidad Luterana, ojalá acepte. Es un diálogo, esto no es de un diálogo respetuoso entre un doctor en teología y mi hermanito Juancho, que ya está por recibirse de teología y filosofía, si mal no estoy, Juanchito, ahí me corriges. Así es. A tomarse una evidencia directa de que todos los niños pueden o tienen que, o pueden creer automáticamente eso, especialmente los muy pequeños o bebés. Más bien, yo veo que está enfatizando la importancia de proteger y cuidar a aquellos que tienen una fe humilde, dependiente, incluyendo a niños físicamente pequeños, sí, pero creyentes que ejercen fe. Porque como estábamos mencionando, quizás ahorita no se entendió bien lo que yo estaba diciendo con el proceso de fe. El proceso de fe es un proceso inicial, no necesariamente un proceso continuo. Cuando tenemos una fe salvífica, somos salvos una sola vez. Si somos salvos una sola vez es porque se efectuaron ese proceso de noticia, ascensus y fiducia. Y para ejercer esos tres elementos hay que tener un elemento cognitivo. Claro, después se trajeron otros ejemplos, pero estamos hablando de excepciones, no de la normalidad. Y las excepciones tenemos que tomarlas con pinzas para poder discernir si verdaderamente estamos hablando de una cosa o la otra. Ahora, este problema, Juancho, yo lo veo mucho. Salvo. Tengo que ser honesto, o sea, obviamente el luteranismo es más sólido, es más robusto. Bueno, o más sencillamente decirlo, o sea, es muy católico. O sea, si yo coloco al luteranismo ante otra denominación, el luteranismo obviamente, yo te lo dije al principio, no se inclina más para el catolicismo que para las posturas bautistas, anabautistas y toda esta gente rara, ¿no? Y digo rara en el sentido porque creen tantas cosas que es muy difícil saber qué creen hoy día. Pero este tema de cuando existe la regla y la excepción a la regla, el hecho de que existe excepción es porque es válido. No sé si me hago entender. Entonces, he tenido discusiones a veces con protestantes, ¿no? de otras denominaciones, y ellos no te acepto esto, o sea, porque te estás quedando con la excepción de la regla, ¿no? Es que exactamente porque acepto la regla y tú aceptas la regla, ya lo que te quiero demostrar es que existe la excepción a la regla y se niegan a aceptar la excepción a la regla. Y hoy ahí es donde yo, pero ¿cómo razonan? No tiene sentido. Sí, hay ejemplos de excepción a la regla. El claro ejemplo que siempre se utiliza, el que siempre se cabe a relucir para negar, digamos, el paidobautismo es, por ejemplo, el del ladrón en la cruz. Ojo, dice, ahí está la excepción, claro, el ladrón en la cruz. Ese no podía bautizarse y Jesús le dijo que estaría con él allá en el paraíso, en el reino de los cielos. Pero ya creyó y bueno, hay una excepción. Sepan que hay otras denominaciones que creen que es que todo es un medio de gracia. Acá voy a decir lo que estaba diciendo en el video de Santiago Alarcón, que justamente dice, ¿cómo era que se llamaba? El profe Coso, que justo estaba. ¿Quién era? ¿Quién? ¿Ramadán era? ¿Profe Guillermo? Sí. Bueno, el profe Guille dice, no, pero Juan está mezclando el bautismo y los sacramentos y todo. Bueno, yo le explico, justamente porque me viene a colación las dos cosas, entonces puedo hacer la explicación. Para Lutero, la palabra no estaba sola, estaba unida a los sacramentos. ¿Y por qué? Porque es un medio visible, es el evangelio visible para nosotros. Entonces, cuando nosotros recibimos el bautismo, también estamos recibiendo el evangelio. Cuando recibimos la Eucaristía, también estamos recibiendo el evangelio. Claro, ¿por qué? Porque en las dos hay promesa de salvación.
hay promesa de Cristo. Entonces, por eso es que se unen todas estas. Y por eso también que, por ejemplo, nosotros cuando decimos que el que niega la Eucaristía está negando el propio Evangelio, y por eso Lutero se enojaba, era porque justamente se trataba de eso. O sea, negar la presencia real de Cristo. Sí. O sea, Juancho, que el luteranismo ve esto como el catolicismo, o sea, señala el Evangelio como el catolicismo igual, porque el catolicismo no es que dice que una cosa es el Evangelio y otra cosa son las doctrinas. Es que las enseñanzas concernientes a Cristo son Evangelio, porque exactamente. Entonces, ahí entiendo perfectamente, porque el catolicismo puede decir tranquilamente que el Evangelio es, o sea, obviamente es buena noticia, ¿no? Es Cristo, es buena noticia, pero es que eso orgánicamente va creciendo, o sea, en un punto no se predicaba de manera formal la cristología, ¿ves? Pero ya llegó un punto donde se ha llegado a una profundidad de hablar de la cristología, y eso entra dentro de lo que uno tiene que recibir como la correcta enseñanza concerniente a Cristo. Y eso es evangelio. Claro. Sí, ¿se entiende? Sí, totalmente. Sería bueno un día hablar con el profe Guille y los otros profesores y tener un diálogo, porque entiendo que tú también eres avesado en la filosofía y sería un buen compartir, ¿eh? Bueno. Sí, estaría bueno. Listo, seguimos aquí. En el caso de Lucas capítulo 1, verso 41 y 44, donde se describe que el bebé, y hablando de Juan el Bautista, saltó en el vientre de su madre Elizabeth al oír el saludo de María, quien estaba embarazada de Jesús. Pues bien, en un contexto teológico, bíblico, y un análisis griego, pues vayamos allá. Cuando dice que la criatura saltó, utiliza la palabra esquirtesen to brefos, que la palabra brefos la estaba mencionando. Se refiere a un bebé o un infante, ya sea en el vientre o recién nacido. Y esqueristen, que significa saltar o brincar, está usado para determinar el movimiento físico del acto. O sea que tenemos esos dos elementos. Ahora, utiliza la palabra en egayasei, que es saltó de alegría. O sea, quiero que vean toda la formulación y toda lo que le imprime el doctor Enoel, que para mí no está mal, ojo, para mí no está mal. La Iglesia Católica, yo lo he leído, se los he leído. O sea, la Iglesia Católica no te niega a que tú seas biblista, a que tú tengas todo este conocimiento, que tengas que conocer el griego koiné, el hebreo, el contexto histórico, la cultura judía del primer siglo. No te niega eso, esto está bien. Uh-huh. Lo que te va a decir la Iglesia Católica es que tu juicio privado de tu estudio no sea el que tú creas que está siendo asistido por el Espíritu Santo, y que ese dictamen o esa doctrina final a la que tú has concluido sea lo que sea verdad concerniente a la revelación vinculante, porque eso no recae en ti, eso recae en Dios mismo, y Dios mismo asiste al magisterio. ¿A cuál magisterio? Al que él fundó desde el año 33. O sea, que tú puedes tener todo el conocimiento y que tú eres el profeta, pero tú te puedes equivocar, tú no tienes la revelación, ¿no? Es allí donde esto se vuelve peligroso. Ojo, no está mal. El católico tiene que verlo a la luz del Espíritu Santo. Y nosotros los católicos creemos que el mismo Espíritu Santo asiste al magisterio. Entonces, lo que define el magisterio durante todo el tiempo, desde que Cristo lo instituyó hasta hoy, es el Espíritu Santo detrás de él, hablando, por así decirlo, ¿no? Pero fíjense esto, porque solamente todo lo que está haciendo Enoel, y a la conclusión que él ha llegado, porque su denominación no es Padio Bautista o no bautizan niños, si mal no estoy. Entiendo que él es de esa postura por lo que defendió aquí. Entiendo que Néstor sí no es Padio Bautista y creo que ellos están en la misma línea. Ahora lo vamos a ver con padres de la iglesia. Ya se traduce como alegría, júbilo y gozo, pero aquí es donde viene el concepto. Dentro de una interpretación, en el contexto, tenemos que analizar que el mismo pasaje, Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Ayuve plestene o matos hayoy, lo que enseña que este evento fue orquestado por Dios. El bebé saltó, el salto del bebé puede entenderse como una respuesta al mover del Espíritu Santo en ese momento, no como una demostración de fe consciente del bebé. Así que la singularidad de Juan el Bautista hay que entenderla también, porque desde antes de nacer Juan fue consagrado como el precursor de Cristo en Lucas capítulo 1, profetizado, y este evento refleja un rol único en el plan de salvación. Así que la fe y la cognición, la fe bíblica, pistis, se describe generalmente como un acto consciente de confianza en Dios, algo que requiere un cierto nivel de comprensión. Aunque Dios puede obrar en los bebés de forma misteriosa, eso no lo voy a negar, pero por lo menos la Biblia no enseña claramente que tengan la capacidad cognitiva para crear activamente en ese proceso del evangelio. Así que por el ahí páralo. Mirá, dale, Juanchito. Se disparó solo, ¿no? Al decir eso lo que dijo, porque
justamente dijo que de manera misteriosa, bueno, Dios puede obrar en un bebé, y anteriormente, como habló que fue orquestado por el Espíritu Santo, justamente, o sea, ponele, ¿no? Él debe creer lo mismo que yo creo, que el hombre está muerto espiritualmente, ¿no? Muerto en delitos y pecados, ¿no? Claro, sí. Vamos a decir, nosotros lo vemos como corrupción radical, ¿no? Sí, sí. Nosotros obviamente como naturaleza caída, nosotros como naturaleza claro, caída. Exactamente. Corrupción radical, ¿no? Entonces, el hombre, al estar imposibilitado, ¿de quién depende toda la obra? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo pueden decir no porque falta un matiz de intelectualidad, de entendimiento? Si el entendimiento está corrompido. Exactamente. Por eso es que cuando se dio cuenta, agarró y dijo no, porque es cierto que los bebés pueden, Dios puede participar en ellos y darle algo especial, pero bueno, no se dan el caso. Y agarró y habló del Espíritu Santo también. Vos fíjate que cuando habló del Espíritu Santo como que se dio cuenta, pero trató de matizarlo con todo lo que dijo de la orquestación de Dios, no dándose cuenta que justamente la salvación para nosotros, por lo menos para los protestantes, tiene que ver desde esa perspectiva. A menos que él crea que el hombre es consciente, puede tener un momento de claridad y ahí es salvo, ¿no? Pero bueno, puede ser una posibilidad, entonces deja de ser calvinista también, ¿no? Que él dice que es calvinista. Para allá te iba, porque él está defendiendo de que el hombre tiene que tener la capacidad de entendimiento y presuponiendo que la necesita para, Es más, abandona un poco el calvinismo, incluso se apela un poquito también incluso al catolicismo que plantea esta cuestión de que la naturaleza está herida y de que por el Espíritu Santo le da a conocer a ese pagano el entendimiento de lo bueno y por lo menos infunde en él gracia y peor aún. Entonces aquí tiene un problema, Juancho, porque ¿sabes por qué? Me encantaría preguntarle qué entiende por bautismo, porque acabamos de leer, según la Biblia, y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo como luterano, que el bautismo, en él se recibe el don del Espíritu Santo, o sea, recibes el Espíritu Santo en el bautismo. Bueno. Entonces, sí. Bueno, no, es increíble. Quiero ver ese diálogo entre el doctor Enoel y tu persona. Ahí obviamente estaría negando el protestantismo en general y su calvinismo. ¿No? Sí. Porque estaría en contra de lo que es la corrupción radical. Claro. Estaría totalmente en contra. Va a pensar que la sindéresis del hombre no está del todo dañada y que por lo menos puede asentir a cuestiones, pues, que no va a rechazar la gracia o va a tener capacidad de rechazar o aceptar la gracia que Dios le está ofreciendo. Claro, totalmente. La diste en el clavo, guachito. Qué lío. Y haya saltado. Yo creo que más bien es una obra del Espíritu Santo, no un proceso cognitivo del niño. Por lo menos lo veo así de imagina en un contexto gramatical y por lo menos de una perspectiva exegética. No sé, quizás... Yo las preguntas que me hago, por ejemplo, en el caso de San Juan Bautista, las preguntas que yo me hago es esta, ¿no? Más allá de obviamente que Elizabeth estaba llena del Espíritu Santo, que todo esto fue una obra del Espíritu Santo, la reflexión a la que yo llego es a la capacidad que tiene el Espíritu Santo porque hay una cosa que sí tenemos que aceptar, independientemente de que todo esto haya sido, como dice usted, doctor, orquestado por el Espíritu. Y hay una cosa que tenemos que aceptar. Y lo que tenemos que aceptar es la completa humanidad de San Juan el Bautista. O sea, San Juan el Bautista no era un niño, vamos a decir, biológicamente diferente a otros niños. ¿No? Era un niño que siguió un mismo proceso, o sea, no fue el caso de Jesús, pero que siguió un mismo proceso. No era un Dios encarnado, era un ser humano común y corriente. Entonces, mi razonamiento va más allá a esa capacidad que tiene el Espíritu Santo para hacer esas cosas en los niños, en este caso en particular en Juan el Bautista. Tiene la capacidad de hacer que San Juan el Bautista escuche y que además salte de alegría, ¿no? Y la palabra griega es ayaliásete, significa realmente saltar de gozo o de alegría, alegrarse. Y yo le decía, obviamente, y Carlos y yo estábamos de acuerdo, que esta no era una alegría por una comedia o una alegría circense, es una alegría espiritual. Y esa alegría espiritual viene obviamente, detrás de esa alegría espiritual hay todo una obra del Espíritu Santo en el corazoncito, en el alma de este niño todavía no nacido.
¿no? De este brefos, como lo menciona la Biblia, ¿no? Bueno. Entonces, si el Espíritu Santo es capaz de hacer esto en este niño, Ojo. si es capaz de hacer que escuche la voz de salutación de María, si es capaz de hacer, Ojo. si el accionar del Espíritu Santo sobre esta criaturita en la barriga de Elizabeth es capaz de hacer que se alegre con alegría espiritual, ¿no? Entonces eso me demuestra a mí que el Espíritu Santo sí puede, si quiere, obrar en los niños pequeños. Uy, dígame en los comentarios qué opinan de esto. O sea que no es un imposible, No, sino claro que no. sí puede suceder, que sí puede suceder. Entonces, con esta base de que sí puede suceder, Ok. porque ya sucedió en un caso, y San Juan el Bautista no era ni un superhumano, ni era un semidios, ni era nada por el estilo. Está bueno. O sea, Huguito lo destrozó. de sus facultades. Juancho, y te voy a decir que con la explicación tuya lo entendí mejor y o sea, tú me hiciste ver la contradicción de Noel bajo su calvinismo. Oh, Dios. Sí. Ahora apela a la necesidad de la capacidad cognitiva del sujeto humano para su salvación. Sí. Y Exactamente. aquí lo acaba de destrozar. ¡No! Es Y más, vos fíjate que ya. claramente Dígame. lo que dice el padre, sí. Decí. Después lo dice. No, a lo profundo. A ver. Lo mandó a lo profundo ahí, señores. Escúchenlo ahí. A lo profundo. Dígale que no. Wow. Bueno, Se salimos en otra gravedad. Se murió el el diablo. diablo. No. ¿Me entendiste ya? Lo destrozó, Juancho. Tienes razón. Adelante, todo tuyo, Juancho. Juancho, tenía que matizar allí porque para los que vean el video y sepan que yo coloco ese fragmento allí, es para que se maticen lo que se está diciendo y se enfoquen allí. Se Está concentran ahí. espectacular, ¿eh? Sí, un espectáculo. Creo que no hay nada que agregar a lo que dice el padre. Y es más, creo que el padre lo explicó claramente, ¿no? Encima de eso, ¿no? De decirle, si el Espíritu Santo pudo hacer eso, puede hacer que crea un niño. Listo. O sea, no hay más preguntas. Y apela al O sea, dato histórico. Que Claro, sí ocurrió. exactamente. Cosa que no van a tener ellos, porque ellos tendrían que buscar una negación de. Ujú. O sea, Claro. es lo que Una negación de que los niños no se pueden bautizar, de que eso nunca ha existido. yo siempre cuando suben evangélicos, aquí suben protestantes, a negar cosas que evidentemente han sucedido y que uno no necesita a veces ni siquiera tener fe en el Nuevo Testamento, sino tomarlo como un libro históricamente confiable, a negar cosas que se evidencian históricamente en el Nuevo Testamento. Yo digo, pero bueno, y está apelando un dato histórico el sacerdote ortodoxo. Bueno. Y está en la Ahora, Biblia. a mí me hace ruido esto. Yo vi aquí, Juanchito, este es el libro de Irineo contra la herejía. Vamos a ver si lo coloco más grande, ¿no? La tradición sobre la edad avanzada de Cristo, ¿no? Va a decir Irineo. Miren lo que dijo Enuel y miren lo que dice Irineo. Voy a colocar unos padres de la iglesia, hermano. Yo estuve muy ocupado. Yo tengo citas de bautismo de niños, los padres de la iglesia, pero hoy no voy a mostrar las citas directas, así como estoy mostrando directa la de Irineo, sino que voy a valerme de algo, ¿no? O sea, pero también le voy a rendir honor a quien honor merece, ¿no? Okay. Dice, este es el libro 2, capítulo 22, numeral 4 en adelante, tradición sobre la edad avanzada de Jesucristo. Por lo demás, si él no tenía más que 30 años cuando fue a bautizarse, Ajá. tenía la edad perfecta de un maestro cuando fue después de Jerusalén. De tal manera que con razón era llamado maestro por todos, porque no se podía decir de él que pareciera una cosa y fuera otra, como dicen los docetas, sino lo que era. Eso manifestaba ser también, siendo maestro, por tanto, tenía también la edad de un maestro. Él ni ha rechazado ni sobrepasado la condición humana, ni ha deshecho en su persona la ley del género humano, sino ha santificado todas las edades según la semejanza que teníamos con él. ¿Ustedes se acuerdan de lo que dice Colosenses 2:11? Que le dije que la circuncisión de Cristo, o sea, la circuncisión de nosotros, o el bautismo de nosotros es la circuncisión de Cristo, ¿no? Sí, que era a los 8 días de nacido. Miren esto que está diciendo Irineo aquí. Todas las edades según la semejanza de los términos con él, porque él vino para salvar a todos los hombres por sí mismo. He dicho todos los hombres que por medio de él renacen en Dios. Los recién nacidos,
los infantes, los adolescentes, los jóvenes y hombres de edad madura. Por eso pasó él por todas las edades de la vida, haciéndose recién nacido con los recién nacidos, haciéndose infante entre los infantes. Ha santificado a los que eran de esa edad y se ha hecho para ellos al mismo tiempo un modelo de piedad, de justicia y de sumisión, haciéndose joven entre los jóvenes, se ha hecho pasar por ellos de un modelo y los ha santificado para el Señor. Y por eso que él dice, vayan y bauticen a todos y enseñándole. Sí, por eso. Sigue aquí y va a apelar a Colosenses 1:18 y Hechos 3:15, que lo nombró el hermanito Juancho. Entonces, por un lado tenemos a San Irineo y por otro lado tenemos a los estudiosos que le imprimen toda esta ciencia a la Biblia, yendo en contra de este padre de la iglesia. ¿A quién le creo? Sigo con este aquí. Aquí ya, esto creo que es de Rice, ¿no? Un apologeta católico que escribe, tiene página sobre apologética católica, perdón. Dice Cipriano de Cartago, año 258, ¿no? Dice, pero en relación en el caso de los niños, el cual dices que no deben ser bautizados en el segundo o tercer día después de su nacimiento, y que la antigua ley de la circuncisión debe considerarse, por lo cual piensas que alguien que acaba de nacer no debe ser bautizado y santificado dentro de los 8 días. Todos nosotros pensamos de manera muy diferente en nuestro concilio, porque en este curso que pensabas tomar nadie está de acuerdo, sino que todos juzgamos que la misericordia y gracia de Dios no debe ser negada a ningún nacido de hombre. Uy. Juancho, y va a seguir diciendo, la circuncisión espiritual no debe ser obstaculizada, Dios mío, no veo, por la circuncisión carnal, sino que absolutamente todos los hombres tienen que ser admitidos a la gracia de Cristo. Todos los hombres, a menos que no pertenezcan a todos los hombres los niños. Bueno. ¿No? ¿Juancho? Claro. ¿Ah? Y ni a todas las naciones, como dice la Biblia. No, sí. Mira, tienes a Hipólito de Roma, tienes a Orígenes, tienes a Irineo de León, que ya lo mencioné. Yo tengo esta cita, la tengo a Gregorio de Nacianceno. Y muchos padres de la iglesia se fueron bautizados de niño también. Bueno, Basilio el Grande. Y apenas estamos llegando en el siglo IV. Hermano, desde el siglo II hay mucha data a favor del paediobautismo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿esos padres de la iglesia se equivocaron con esa interpretación y tuvieron que venir los protestantes del 1500 en adelante? Ahí es donde yo digo que el que venga a enseñarte otra doctrina distinta de la que le hemos enseñado sea anatema. A ver, yo personalmente creo, o yo prefiero creerle. Y mira, Juancho, lo que tú decías, ¿no? La reforma protestante y el movimiento anabatista, que fue precisamente al que se separa de esta creencia, ¿no? Sí. Yo prefiero creerle. Atacó fuertemente. Yo prefiero creerle al cristianismo de todos los tiempos que a la postura de Noel y a la postura de Carlos, ¿no? Sí, no, por supuesto. ¿No? Yo también. Es más, como te decía anteriormente, o sea, por 1500 años nunca se habría discutido sobre el bautismo. De repente apareció un grupo y se discute sobre el bautismo. Es una cosa totalmente loca. Está fenomenal. Juanchito, ojalá el doctor Enuel te acepte el diálogo, Juancho, pero aquí cae entonces el tema. Aquí te dejaron una pregunta, hermano. Mira, perdón. Mateo, un abrazo, Mateo. Dice Mateo, pregunta para Juan. Vos como estudiante de filosofía, ¿cómo compatibilizas lo aprendido con Lutero, que negaba a Santo Tomás y apoyaba el conceptualismo de Ockham y sus doctrinas que parten de ahí? Ojo. No es tan así. Si bien Lutero dijo que era su maestro, vos fíjate que en lo que sería a ver, su escrito, déjame recordarlo, tiene que ver con Heidegger. La disputación de Heidegger creo que era, en una parte dice filosofía, y él habla de Aristóteles, habla de otros filósofos, y eso que decís
que negaba a Santo Tomás, no negaba a Santo Tomás. Ojo. Habrá hecho referencias en algunos escritos particulares con respecto a Santo Tomás que estaba equivocado, pero no le negó todo, justamente. Ese es el tema, que lo que se hacen de un lado y del otro, ¿no? O sea, tanto de un lado, del lado protestante o del lado católico, cuando hacen historia te dicen, bueno, sí, los más radicales, ¿no? Te dicen sí negó de este lado y del otro lado te dicen no negó. Entonces, por ahí otros autores más conciliadores actuales te muestran que Lutero sí tenía perspectiva. Mira, Lutero y Santo Tomás de Aquino tenían esto en acuerdo, y esto no tanto. En esto, entonces hay que tener un poco de, digamos, de coso. Y aparte, ¿qué es lo que dice? Voy a intentar entender la pregunta. Dice, ¿cómo compatibilizar lo aprendido con Lutero, que negaba a Santo Tomás y apoyaba el conceptualismo de Ockham y sus doctrinas que parten de ahí? Bueno, aquí voy a dejar el video para que usted vaya y termine de ver el video en el canal de Hugo Ariza. Así que le dejaré el link en la descripción para que usted vaya y vea todo su contenido. Dígame qué opinan sobre lo que vimos aquí en este diálogo debate. Muy interesante. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.